Dios capacitó, Dios formó, Dios alimentó y alimenta cada uno de los ministerios que Él llamó a su obra, según a Él le pareció, según el ministerio que Él le pareció que el hombre podía obtener. La palabra del Señor nos dice que Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Dios nos dice que Él es la cabeza de todo hombre. Por tanto, el altar del Señor, la casa del Señor, debe de caminar como Dios lo ha establecido. De otra manera, la iglesia viene a tener otro rumbo y otra visión. La visión que Dios le dio a la iglesia es la suya. Todo lo que Dios quiere para su obra, para su casa y para su altar se encuentra establecido en el libro de la ley. Todo lo que el hombre necesita para alimentar, para saciar su espíritu, se encuentra en el libro de la ley. La palabra del Señor nos dice que Dios mismo entregó y capacitó según Él quiso, según a Él le pareció, según a Él le agradó formar y crear ministerios. Quien llama y capacita es Dios. Él es quien llama al hombre y el que le dice lo que va a hacer y lo que no debe de hacer el ser humano. Dios mismo envía al hombre a lugares, altares. Dios mismo es quien en el espíritu envía al hombre a trabajar en cualquiera de los ministerios que le pertenecen a Él. Hay ministerios que le pertenecen a Dios y hay ministerios que le pertenecen a Satanás. Ahora, Dios habiendo capacitado y habiendo formado un remanente según a Él le pareció. La palabra del Señor nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. A otros nos dice la palabra del Señor maestros. La palabra del Señor nos muestra y nos revela también cómo Dios capacitó al levita, al adorador. La palabra nos muestra y nos revela cómo Dios llama a el sacerdote, qué características debe de tener el sacerdote, qué características debe de tener cada uno de los ministerios que Dios llamó a trabajar en su obra. Para el hombre trabajar, para el hombre caminar, para el hombre reflejar la esencia de Dios, el cual es el dueño de la obra. Este ser humano necesita caminar bajo obediencia. Este ser humano necesita hacer lo que Dios dice. De otra manera, el ministerio que Dios ha llamado a trabajar en su obra, cuando desobedece, comienza a caminar automáticamente por la palabra de Satanás. Dios es la palabra. De Génesis hasta Apocalipsis tenemos la instrucción de ella.
la instrucción de cada ministerio, cómo Dios quiere que cada uno de los ministerios que Él llamó a trabajar en su obra, trabaje en el Espíritu. Dios no es hombre. Para el hombre trabajar para Dios necesita llevar una vida de separación. Para el hombre, lo voy a volver a repetir, trabajar para Dios necesita llevar una vida de separación con Dios. El alimento para esta vida es la palabra. El alimento para esta vida viene a ser la palabra del Señor. Hay altares que le pertenecen a Satanás y hay altares que son de Dios. El altar de Dios tiene un diseño. Los ministerios de Dios tienen un diseño. Dios no tiene nada que ver con el mundo ni con la carne. Dios es espíritu. Todo lo que viene de Dios es espiritual. El alimento para los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra se encuentra a través del libro de la ley. Aquí es donde se encuentra el alimento para el hombre. Maravilloso es el Señor. La palabra del Señor nos dice que ningún ministerio, ningún ser humano puede decir, no necesito tal ministerio en la casa. Dios dice que nadie puede decir, no necesito el ministerio del maestro. No necesito el ministerio del apóstol. Dios dice que nadie puede decir, no necesito un ministerio de los cuales Él estableció en su casa. ¿Por qué? Porque estaría sacando una parte del cuerpo de Cristo. Estaría dividiendo este ser humano o la persona que haya pensado que no le hace falta un ministerio, de los cuales Dios llamó para que trabajasen en su obra, en su casa, en su altar. Dios dice que ningún ser humano puede decir, no me hace falta cualquier ministerio que se le ocurra. Ningún ser humano puede hacer esto. ¿Qué pasa cuando un ministerio se saca? Lo primero que ocurre es que este ministerio, lo voy a volver a repetir, ¿qué sucede cuando en un ministerio se saca una parte del cuerpo de Cristo? Este ministerio viene automáticamente a ser parte del mundo. Lo primero que está sucediendo es que el hombre está trabajando en la carne. Está trabajando bajo sus propios deseos, bajo sus propios pensamientos, y ya hay una guía para que el hombre trabaje. Ya hay un libro de la ley. Ya Dios, a través del libro de la ley, le trae la enseñanza a cada ministerio, a cada casa, a cada altar. Ya Dios le dice al hombre cómo tiene que trabajar y qué no puede hacer. O sea, qué no puede ejercer en su casa, en su altar. El primer punto es que el hombre tiene que vivir para Dios. Para el hombre que Dios llama a trabajar en su obra, vivir para Dios, este necesita vivir de la palabra del Señor. Lo primero que Dios hace es separar a este hombre para Él. Para el hombre que Dios llama a trabajar en su obra, mantenerse firme como Dios le llama, este necesita tener una conexión todo el tiempo con el Señor. De otra manera, va a ser engañado por Satanás.
Dios nos dice que Él es la cabeza de todo hombre. Por tanto, el hombre desde el principio tiene una tarea, tiene una asignación. Dios crea y forma según su palabra cada ministerio. La cabeza es Él. Él es la palabra. Él es la palabra. Dios es la palabra. Cuando el ser humano desobedece siquiera uno de los mandamientos, inmediatamente el enemigo de las almas viene y toma ventaja en los altares del Señor, en la casa del Señor o en el ministerio que haya caído. Dios no va a tomar a nadie por inocente. Él dice que Él es santo, que Él no miente. Dios nos muestra y Dios nos revela a un padre de mentira. Este es Satanás. Él es padre de mentira, nos dice la palabra. El enemigo de las almas no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. El enemigo de las almas no se ve cuando opera en el cuerpo del ser humano. Por tanto, todo ministerio que trabaja para Dios necesita andar bajo el orden de la palabra del Señor. En el espíritu, en el momento que el hombre mire al mundo, va a caer en las manos de Satanás. Y para estos tiempos de apostasía es un peligro caer en manos del mundo, del enemigo. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de apostasía, tiempos peligrosos, donde el ser humano no puede jugarse con su salvación, porque la puede perder.